Hola, buenos días. Buenos días. Buenos Buenos días, días. Buenos días, doctora. Buenos días. Vamos a ver, vamos a empezar el día de hoy con la clase de hipocortisolismo y, y crisis adrenal. Entonces, em, recuerden ustedes el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal. En el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, nuestro hipotálamo va a sufrir cambios respecto a el ciclo circadiano. Tiene que ver esos cambios con los ritmos diurnos por los cuales se ve influenciado este eje, pero también con algunas cuestiones físicas emocionales. Entonces, este es uno de los ejes que se van a ver alterados por el exceso de estrés, de tal manera que también se ha visto que pacientes que trabajan en la noche, pues tienen alterado el eje del cortisol. Entonces, alguna vez vimos una gráfica en la cual el cortisol se secretaba en la mañana, muy temprano, para ayudarnos a despertar y hacer nuestras actividades. Entonces, por eso dice aquí, o tiene esta diapositiva, el hecho de que presenta ahí unas palabras que dicen ritmos diurnos, físico, emocional, bioquímico, porque todo eso puede alterar nuestra secreción de cortisol. De tal manera que el hipotálamo va a secretar esta hormona que es la CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina. Esta CRH se va a liberar del núcleo paraventricular del hipotálamo y esta glándula, esta hormona, va a viajar hacia nuestro tallo hipofisiario para localizar, para activar a nivel de la hipófisis anterior a la ACTH. Entonces aquí nosotros tenemos a las células corticotropas que gracias a CRH, que es la hormona liberadora de corticotropina, van a hacer que se libere ACTH. Entonces, esta ACTH, al liberarse, pues le va a avisar a nuestro hipotálamo que ya está produciéndose suficiente ACTH y por lo tanto CRH se va a frenar. Entonces recuerden que estos son los ejes de retroalimentación positiva cuando la hormona de arriba le ordena a la hormona de abajo que actúe, y de retroalimentación negativa cuando esta hormona le está avisando a la anterior, oye, ya estoy produciéndome, deja de estar estimulándote. Entonces, aquí la ACTH va a su vez a tener otro segundo eje de retroalimentación positiva, o aquí nos lo manejan como retroalimentación corta cuando viaja del hipotálamo hipófisis, y luego nos dice retroalimentación larga porque desde el hipotálamo, desde la hipófisis, adenohipófisis, viaja la orden hacia la suprarrenal para que ésta a su vez libere las hormonas de la glándula suprarrenal, de las cuales hablaremos a continuación. A su vez, esta glándula nos tiene que avisar a la ACTH y a ACRH que ya está funcionando y que por lo tanto ya paren de producirse. Entonces, nosotros tenemos que nuestra glándula suprarrenal, como su nombre lo dice, están arriba de los riñones, y esta es una glándula súper interesante que la verdad sí nos genera fuertes dolores de cabeza cuando estamos estudiando la patología, porque tiene uno que poner mucha atención en todos los ejes, no sea que se te esté escapando algo y estés mal diagnosticando a un paciente. Entonces, esta glándula tiene su cápsula y hay dos fases que tiene, que es pues sí, dos pedacitos que tiene. Uno es la corteza, el otro es la médula suprarrenal, y cada uno de estos pedacitos va a ir produciendo diferentes hormonas. Entonces, tenemos a la zona glomerular, la zona fascicular, la zona reticular y aparte tenemos a la médula suprarrenal. Hablando solamente de la corteza, ustedes necesitan saber que la zona glomerular, que es la parte más externa que está junto a la cápsula,
va a producir aldosterona. Esa es su función. La cantidad de aldosterona que va a producir va de 100 a 150 miligramos al día, y a la aldosterona le vamos a conocer como mineralocorticoide. Está la zona fascicular, que es la parte de en medio de la corteza. Recuerden, solamente estamos hablando de la corteza, no estamos hablando de la médula. Entonces, la mitad de la corteza se llama zona fascicular y esta va a producir glucocorticoides. De estos glucocorticoides está el cortisol, que se va a producir en una cantidad de 10 a 20 miligramos al día. Y luego viene la zona reticular. La zona reticular va a encargarse de producir andrógenos. Y dentro de estos andrógenos, pues están la dehidroepiandrosterona, la dehidroepiandrosterona sulfatada y la androstenediona. La producción de estos andrógenos es mayor a 20 miligramos al día. Nos dedicaremos en esta clase a hablar de temas relacionados con el cortisol. Entonces, hablaremos del hipocortisolismo. El hipocortisolismo o insuficiencia adrenal. La insuficiencia adrenal puede ser de tipo primario o secundario. Cuando hablamos de la insuficiencia adrenal primaria, hablamos de que la suprarrenal es la que está enferma. Cuando hablamos de un hipocortisolismo, una insuficiencia adrenal secundaria, decimos que la hipófisis es la que está enferma. Y terciaria sería ir a buscar algo en el hipotálamo. Entonces, recuerden, el eje va hipotálamo, que produce CRH, CRH que viaja hacia adenohipófisis formando ACTH, y ACTH que forma cortisol en la porción fascicular o la parte de en medio de la corteza, la porción fascicular. Entonces, cuando hablamos de insuficiencia suprarrenal primaria, nos dice que hay una destrucción de la glándula suprarrenal. Cuando hablamos de secundaria, hablamos de problemas en la hipófisis, y aquí tienen que recordar cuando vimos el tema de prolactinoma, el tema de panhipopituitarismo, que lo vimos en el tema de hipófisis, en el cual decíamos, hay algo aquí en la hipófisis, no sabemos qué, un sangrado, un tumor, una infección, que está haciendo que nuestro corticotropo, nuestras células corticotropas, no estén produciendo ACTH. Dentro de esas, una de las más importantes es el uso de esteroides. Cuando nosotros usamos esteroides en un tiempo muy prolongado, podemos hacer que este corticotropo ya no funcione y entonces la ACTH no se produzca, y a eso le llamamos insuficiencia adrenal o suprarrenal de tipo secundaria. Etiología entonces de la insuficiencia suprarrenal primaria o de la suprarrenal, pues una destrucción glandular como la adrenalitis autoinmune, la extirpación quirúrgica de la glándula, infecciones, por ejemplo, en nuestro medio, la tuberculosis, en pacientes con alguna inmunodeficiencia, micosis, hemorragia por el uso de anticoagulantes o metástasis. Entonces, todo esto puede destruir a la suprarrenal y generar insuficiencia suprarrenal primaria. Pero también puede haber fracaso en la producción hormonal por uso de medicamentos como el ketoconazol, medicamentos citotóxicos y anticuerpos bloqueadores de ACTH. Cuando hablamos de la insuficiencia suprarrenal secundaria, es decir, la que sucede en la hipófisis, estamos hablando de un panhipopituitarismo que hay que buscar por qué se destruyó la hipófisis. Puede haber alteraciones genéticas raras como un déficit aislado de ACTH, pero vean, aquí nos vuelven a poner uso de esteroides exógenos. Ustedes, ahora que vayan a su servicio social, van a ver cómo en los pueblitos la gente va por su Indarzona y todo el tiempo por el dolor sienten, o el ajo rey,
que son productos que sabemos todos que tienen esteroides, y el paciente está tome y tome esteroides, generándose a la larga una insuficiencia suprarrenal. Entonces, hablando del hipocortisolismo por enfermedad de Addison, esta enfermedad de Addison es una adrenalitis autoinmune. En el mental ocupa el 70% de todas las causas de enfermedad de Addison y es la principal causa en países desarrollados. Como hay anticuerpos, ¿qué tipo de anticuerpos? Los anticuerpos contra 21-hidroxilasa. Si ustedes quieren diagnosticar esta entidad, tendrían que pedir estos anticuerpos. Pues entonces las suprarrenales van a estar atróficas, van a disminuir de tamaño. Lo mismo sucede en una tiroiditis de Hashimoto, que también les comenté que era una situación autoinmune, donde la tiroides también se atrofia. Entonces aquí las suprarrenales se atrofian. Se da lugar a la pérdida de la mayor parte de la corteza, se atrofia la corteza, pero generalmente la médula, esta médula pues se encarga de la producción de adrenalina, noradrenalina. Esta médula está intacta por lo general. En el 75% de los casos, la glándula va a tener autoanticuerpos adrenales. Grámense bien estos anticuerpos contra 21-hidroxilasa. Y 50% tendrán otra enfermedad autoinmune asociada, de las cuales la enfermedad tiroidea es la más frecuente. También dijimos que la enfermedad de Addison puede ser causada por tuberculosis. Entonces, si a ustedes en un pase de visita, cuando estén haciendo la residencia, el internado, o si les llega a pasar esto en el servicio social, les preguntan ¿cuál es la causa más frecuente de enfermedad de Addison o de insuficiencia suprarrenal en nuestro medio? Si estamos hablando de una cuestión primaria, es decir, donde la glándula suprarrenal se destruyó, ahí la causa más frecuente en nuestro medio, ustedes van a responder, es la tuberculosis. Entonces, a diferencia de esto que acabamos de ver aquí, que dice que la enfermedad autoinmune ocupa el 70% de todas las causas, pero a nivel mundial o en el mundo occidental, en nuestro medio, la primera causa es la tuberculosis. Y luego solemos observar en la suprarrenal una calcificación, así como ven ustedes los granulomas en la tomografía de pulmón. También vemos ahí los granulomas en la suprarrenal. Pueden ver una calcificación. Si ustedes son radiólogos y algún día ven una calcificación allí, pues podrían pensar, este paciente quizás está cursando con enfermedad de Addison, la cual es una enfermedad de destrucción de la corteza suprarrenal, déficit de glucocorticoides por esta tuberculosis, ¿sale? Ahora, hablando de la insuficiencia suprarrenal secundaria, dijimos que la insuficiencia suprarrenal secundaria viene de hipófisis. La terciaria sería lo que está arriba, que es hipotálamo, ¿sale? Entonces, aquí nos dicen, ya está establecido, y así se lo tienen que grabar, que una insuficiencia suprarrenal secundaria ocurre cuando el paciente está consumiendo más de 30 miligramos de hidrocortisona al día o de prednisona 7.5 miligramos al día o de dexametasona 0.75 miligramos al día por un término mayor a 3 semanas. Existen unas tablitas de conversión, ustedes en sus celulares, si ya tienen bajadas algunas aplicaciones, pueden encontrarla ahí como conversión de esteroides. Entonces, a veces, no sé, les llega betametasona, conversión a hidrocortisona, y ahí hacen ustedes sus cálculos, y si en el cálculo les sale que el equivalente de hidrocortisona de lo que lleva con la betametasona es mayor a 30 miligramos por día por 3 semanas, sí pueden sospechar que ese paciente haga una insuficiencia suprarrenal de tipo secundario. Entonces, tienen que aprenderse estos numeritos
porque en ocasiones nosotros podemos llegar a poner, no sé, una dosis de prednisona de 7.5, de 10 miligramos por 3 días. Eso no le va a generar una insuficiencia suprarrenal secundaria al paciente, pero pero el hecho de que el paciente está constantemente, a veces los pacientitos todos los días, religiosamente desde hace 2 años, te cuentan que se calman el dolor con cierta pastillita. Entonces ahí ustedes tienen que sospechar esta entidad. Lleva más de 3 semanas, lleva 2 años. Aquí está la tablita de equivalencia de corticosteroides. Ustedes lo pueden sacar en internet, en sus aplicaciones, y aquí vienen las equivalencias. Nuestra base siempre va a ser la hidrocortisona. Entonces, la hidrocortisona, 20 miligramos tienen una potencia glucocorticoide de 1 y mineralocorticoide de 1 con una vida media de 8 a 12 horas. Y nos dice aquí, para que se suprime el eje, tienen que llegar a una dosis de 20 a 32 miligramos, y ahorita yo les dije por 3 semanas. ¿Sí? Y aquí vienen los equivalentes. 5 miligramos de prednisona son iguales a 20 miligramos de hidrocortisona con una potencia glucocorticoide de 4, como esta es mayor, y la mineralocorticoide es menor. Cuando hablamos de potencia glucocorticoide, así como su nombre lo dice, glucocorticoide, habla de su potencia antiinflamatoria, pero también de la posibilidad de aumentar la glucosa, la presión arterial, el peso y obviamente pues también lo antiinflamatorio. Cuando hablamos de potencia mineralocorticoide, estamos hablando de la capacidad de subir los niveles de sodio. Entonces, veamos, hay otros, si hacemos el comparativo, observen este otro corticosteroide que es la fludrocortisona. ¿Me escuchan? Sí, ya la escuchamos ahora sí, doctora. Ok, gracias. Entonces, cuando hablamos de la potencia de la fludrocortisona, a ver, espérenme. ¿Me siguen escuchando? Sí, doctora. Ok. Entonces, cuando hablamos de la Sí, doctora. Ok, gracias. De la fludrocortisona, vean ustedes la dosis, 2 miligramos, es equivalente a 20 miligramos de hidrocortisona. Vean la potencia glucocorticoide es de 10, pero vean la gran potencia mineralocorticoide que tiene, 125. Es demasiado alta. Esto es importante porque hay una patología en la cual es posible que lleguemos a requerir dosis de fludrocortisona porque una de las manifestaciones de insuficiencia suprarrenal pues es la hiponatremia. Entonces, si nosotros no logramos con el glucocorticoide subir los niveles de sodio, que si ustedes ven, sí hay una potencia mineralocorticoide, pero si no lo logramos, a esos pacientes les tenemos que adicionar fludrocortisona para que tenga ese paciente la capacidad de retener el sodio. Vean la vida media, cómo son vidas medias, súper altas, de 18 a 36 horas, y la dosis para suprimir el eje es de 2.5 miligramos, igual por 3 semanas. Aquí hay otros corticosteroides, por ejemplo, está el Deflazacort, está la dexametasona, que también ocupamos muchísimo, la betametasona. La potencia glucocorticoide, vean, tan alta de estos esteroides, mayor a la de la hidrocortisona, porque nosotros vamos a considerar a la hidrocortisona como lo fisiológico, con una potencia de 1, mineralocorticoide de 1.
Pero también observen cómo no tiene ninguna acción sobre el sodio. La dosis para suprimir el eje es de 1 miligramo por 3 semanas. Entonces, para esto, afortunadamente, cuando estén en el servicio, pues ya hay tablitas de conversión. Pero para fines de examen, sí, apréndanse las horas, las vidas medias, las potencias, la diferencia, ¿no? Entre un corticoide y otro. Cuando nosotros estamos tratando a un paciente que estamos dándole esteroides, por ejemplo, si ese paciente está con una dosis de prednisona de 7.5 miligramos al día, que ocupa ese medicamento menos de 3 semanas, podemos disminuir rápidamente la dosis, es decir, podemos irle bajando los miligramos, 2.5 miligramos cada 3, 4 días y suspender rápidamente. Si el paciente está usando de 5 a 7.5, hay que bajarle de 1 miligramo cada 2 a 4 semanas y si ya lleva más de 3 semanas, convertir 5 miligramos de prednisona en 20 miligramos de hidrocortisona y después irle bajando 2.5 miligramos por semana hasta llegar a 10 miligramos al día. Esto cuando ya estamos ante un proceso muy prolongado. Cuando la dosis de prednisona es menor a 5, si es menor a 3 semanas, podemos ir bajando la dosis 1 miligramo cada 2 a 4 semanas y suspender. Y si el paciente ya lleva más de 3 semanas, entonces dar hidrocortisona durante después de 2 a 3 meses, realizar ahí una prueba que es estimular con ACTH, lo cual nosotros aquí en México no lo hacemos, o bien nos dice que hagamos una prueba de tolerancia a la insulina, eso se los voy a enseñar más adelante, para valorar si podemos retirar o continuar con el tratamiento. Lo más factible para nosotros es hacer una prueba de tolerancia a la insulina. En esta prueba, nosotros administramos insulina al paciente, le generamos una hipoglucemia y ustedes que ya vimos diabetes, ustedes ahora saben que una hormona contrarreguladora de la insulina es el cortisol. Entonces, si tú estás dando mucha insulina y estás bajando la glucosa, lo que tú esperas es que el cortisol, que es la hormona contrarreguladora responsable del fenómeno del alba, ustedes esperan que el cortisol se suba para subir la glucosa, pero si este paciente ya se quedó con insuficiencia suprarrenal, entonces a este paciente ya no le vamos a poder quitar el esteroide jamás, si es que ese cortisol no responde de la manera que queremos, de la manera esperada, ¿sale? Esa prueba la veremos un poquito más adelante, pero en resumidas cuentas es eso, tienes que generar una hipoglucemia para elevar el cortisol y si no eleva, esa es una insuficiencia suprarrenal y ya se quedó así. Entonces vean cómo nos va diciendo aquí esta sugerencia para la sustitución de esteroides, cómo hay que irle bajando el esteroide cada 3 a 4 días, 2 a 4 semanas. Entonces, poco a poco hay que irle disminuyendo para ver si lo tolera el paciente. Ya veremos cuáles son los criterios. Cuando ustedes estén enfrentándose a una insuficiencia suprarrenal, ya sea primaria o secundaria, los datos clínicos van a ser los siguientes. Hiperpigmentación de la piel. Vean ustedes, en esta imagen está una mano normal y una mano que parece como una mano de mecánico que está hiperpigmentada. En ocasiones podemos ver a una paciente y dices, bueno, es que es morenita, ¿no? Como todos aquí en Oaxaca. Pero de repente, si tú pides una foto previa y resulta que esta paciente tenía un color muchísimo más claro y para ti lo que es normal, para ella es hiperpigmentación, eso ya te puede sugerir que esa persona está sufriendo de insuficiencia suprarrenal. Vean aquí, por ejemplo, en la boca, tienen que explorar la boca y vean, esto no es un frijol, esto es un área de hiperpigmentación dentro de las encías.
Esto se explica porque cuando hay una insuficiencia suprarrenal primaria, es decir, donde está alterada la suprarrenal, al no existir cortisol, hay un eje en el cual vamos a estimular a la ACTH. Nuestra ACTH, al detectar que el cortisol, por alguna razón, autoinmune, tuberculosis, etcétera, no se está produciendo, nuestra ACTH va a subir porque el cortisol está bajo, ¿sale? Entonces, esta ACTH tiene receptores de melanocortina tipo 1 en la piel. Entonces, al estar tan alta la ACTH, estimula la melanocortina de la piel, a la melanocortina tipo 1 de la piel, y entonces hiperpigmenta al paciente. La diferencia con el hipocortisolismo secundario, que ya les he dicho que el que viene de la hipófisis, es que aquí no se está produciendo ACTH. Repito, aquí no se está produciendo la ACTH porque el paciente tiene un tumor o quién sabe qué cosa tiene en la hipófisis. Entonces, al no producirse ACTH, pues obviamente no hay cortisol, pero tampoco hay quien estimule a la melanocortina. Esta también es una pregunta clasiquísima de medicina interna, de endocrinología, de pase de visita. A ver, ¿cuál es la diferencia entre hipocortisolismo o insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria? Ustedes lo que tienen que recordar es que la ACTH actúa sobre la melanocortina y pigmenta. Entonces, si ACTH está sana en la hipófisis, va a pigmentar, así que el problema está en la suprarrenal. Cuando ustedes vean una insuficiencia suprarrenal de tipo primario, es decir, en suprarrenal, pues ya saben que va a estar el paciente hiperpigmentado, a diferencia del secundario. Aguas aquí porque les he dicho que lo del secundario es cuando el paciente está usando esteroides o cuando tiene un panhipopituitarismo. Entonces, si les presenta un caso clínico donde el paciente no está hiperpigmentado, ustedes automáticamente saben que el problema es hipofisiario. ¿Por qué es importante? Porque obviamente no vamos a estar taqueando al paciente de todo el cuerpo, vamos a pedirle su resonancia o de hipófisis o de suprarrenales, dependiendo de dónde ustedes sospechen clínicamente que esté el problema. ¿Se quedó claro esto o tienen alguna duda? Todo claro, doctora. A ver, Mónica, ¿cuál es la diferencia entre insuficiencia suprarrenal primaria y secundaria? Que en la primaria, pues la suprarrenal como tal, pues estaba enferma y en cambio en la otra, pues no hay alguna alteración. En la otra que se llama secundaria, ¿dónde está el problema? En la hipófisis, Ujú. A ver, veamos. Dayana y Daniela, ¿en qué casos está hiperpigmentado el paciente? ¿En la primaria o en la secundaria y por qué? Yuli dice que en la primaria. A ver, ¿quién más? Yuli, ¿estás bien? ¿Por qué está hiperpigmentado en la primaria? ¿Alguien que ayude a Yuli? Por los receptores de la MC1, ¿no? Ujú. ¿Quién pigmenta a los receptores de MC1? El estímulo de la ACTH. ¿Y dónde se produce ACTH? En la de mi hipófisis. En la adenohipófisis. Muy bien, perfecto. Bueno,
Sigamos. Entonces, ¿cuáles son las características clínicas adicionales? Cuando nosotros no tenemos cortisol, y por eso me molesta muchísimo cuando en redes sociales veo que satanizan al cortisol, si vieran lo que es no tener cortisol, lo que debemos de satanizar son los altos niveles de estrés con los que vivimos en el día a día. Pero no al cortisol, pobre cortisol. Si no tenemos cortisol, nosotros vamos a sufrir de fatiga, flojera, anorexia. Estos pacientes pierden muchísimo peso. Síntomas gastrointestinales como náusea, vómito, dolor abdominal y diarrea. El hipocortisolismo o la crisis suprarrenal es una de las causas de abdomen agudo para los que vayan a ser quirúrgicos. Es una causa de abdomen agudo no quirúrgico. También puede cursar con constipación, deseos de comer sal, hipotensión postural, dolor muscular o de las articulaciones. Esos son los síntomas. En cuanto a los signos, pérdida de peso, hiperpigmentación, ya les expliqué en qué casos en la primaria, hipotensión, y esto es basiquísimo. Hipotensión, vitiligo, calcificaciones auriculares. Hallazgos de laboratorio serían hiponatremia, hipercalemia e hipercalcemia. También pueden cursar con deterioro de la función renal, anemia y eosinofilia. Entonces, algo que es muy característico de esta situación y que a eso le vamos a llamar crisis suprarrenal es cuando el paciente que no se conoce con hipocortisolismo le pasa algo. Por ejemplo, se enferma de COVID, se enferma de dengue, de diarrea, le pasa un accidente, lo que sea, o simplemente es un momento de debutar el hipocortisolismo con una crisis suprarrenal. El paciente va a llegar con deterioro del estado de alerta al área de urgencia, una hipotensión que por más que le estén pasando, ustedes ya están yendo al hospital, entonces saben que en urgencias le pasan líquidos, le pasan aminas, y escuchan a los residentes que no alcanza la PAM de 65, ¿no? Es decir, el paciente está chocado. Y como está chocado, le pasan agua, le pasan noradrenalina, vasopresina y no jala esa presión arterial. Cuando ellos ven que el paciente no está respondiendo a las aminas, entonces suelen poner hidrocortisona. Y dentro de los motivos endocrinológicos por los cuales se debe poner la hidrocortisona, independientemente de por qué los intensivistas o urgenciólogos lo pongan, es que porque puede haber en el trasfondo una crisis suprarrenal. Por eso es que no está respondiéndote ese paciente a las aminas. Y va a responder hasta que tú le pongas el esteroide, ¿sale? Específicamente la hidrocortisona. Al momento en el que salen los laboratorios, y aquí me estoy dando cuenta que no viene, lo que ustedes van a detectar es la presencia de hipoglucemia. Les dije que los glucocorticoides se encargan de subir la glucosa y la presión arterial. Entonces, estos pacientes van a cursar con hipoglucemia, hiponatremia e hipotensión arterial. Esa es una crisis suprarrenal. Este paciente puede debutar por una enfermedad que no, como les digo, no está bien satanizar el cortisol porque gracias al cortisol, que es tu hormona de la supervivencia, vas a subir la presión, vas a subir todo lo que necesites rescatar para enfrentar una enfermedad grave. Si no tienes, sucede todo esto, te mueres, te chocas, te hipoglucemias, caes con daño cerebral y mueres. En el tema de hiponatremia, cuando vimos el tema de secreción inapropiada de hormona antidiurética, hablamos de que uno de los criterios para CIAT era que la suprarrenal estuviera bien, ¿sale? Entonces, por eso, porque esta patología genera hiponatremia. Cuando estos pacientes, les decía, cursan con hipotensión,
hipoglucemia e hiponatremia, están ustedes ante una crisis suprarrenal. También pueden cursar con hipercalemia en el 60% de los casos, sobre todo cuando el problema es primario, es decir, cuando está en la suprarrenal. ¿Por qué? Porque está también, quiere decir que también se fue la primer zona de la corteza, que es la glomerular. Entonces ahí ya no está produciéndose aldosterona. Entonces no nada más abarcó los glucocorticoides, sino también la aldosterona. Cuando es un hipocortisolismo secundario de la hipófisis, no es probable que se curse con hipercalemia. Diagnóstico. ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de insuficiencia suprarrenal? Ya sea primaria o secundaria. Primero voy a medir niveles de cortisol sérico matutino a las 8 de la mañana, que es la hora clásica en la cual ustedes van a encontrar el pulso de cortisol más alto. Lo normal es arriba de 18. ¿Cuándo vamos a pensar en cortisol bajo? Menor a 3.6. Cuando estamos entre 3.6 y 18, entramos en un área de penumbra en la cual es necesario hacer esta pruebita que se llama prueba de hipoglucemia o de tolerancia a la insulina. La prueba de hipoglucemia consiste en que yo le voy a administrar a mi paciente insulina 0.1 a 0.15 unidades por kilo y le voy a generar una hipoglucemia de 40. Es decir, si va a bajar muchísimo. Esta prueba tiene que ser ambulatoria, pero en un ambiente controlado donde tú tengas a tu paciente canalizado, porque recuerden que abajo de 30 ese paciente se puede convulsionar. Entonces, si tú estás detectando que ya bajó, le estás checando su glucosa cada 15 minutos y ya bajó a 40 y el paciente se está sintiendo mal, al mismo tiempo que le estás tomando su glucometría, por otro lado le estás tomando su prueba de sangre, su tubito, para que detectemos si el cortisol en ese momento de la hipoglucemia está arriba de 18. Entonces, o bien un incremento, si ya tienen un cortisol basal, al menos un incremento de 7 microgramos por decilitro. Esta es la forma de nosotros diagnosticar hipocortisolismo. ¿Qué contraindicaciones tiene esta prueba? Si ese paciente ya tiene una cardiopatía isquémica, no vamos a generar una hipoglucemia o capaz que le da el infarto ahí. Si tiene epilepsia, le va a dar la crisis ahí, no le vamos a generar la hipoglucemia. En un anciano, obviamente en una embarazada no lo vamos a hacer. En un hipotiroidismo no controlado, porque un hipotiroidismo no controlado, como no sabemos si este paciente tiene un síndrome poliglandular, no lo sabemos. Entonces, primero vamos a controlar la tiroides y entonces vamos a hacer nuestra prueba si estoy sospechando el hipocortisolismo y en un hipopituitarismo severo. La prueba de hipoglucemia es el estándar de oro y si estaba ya tomando hidrocortisona hay que suspenderla al menos 24 horas. Por eso es que esta pruebita que decía aquí, si ese paciente tiene 2 a 3 meses de tomar lo equivalente a 10 miligramos de hidrocortisona al día, vamos a hacer nuestra prueba de tolerancia a la insulina para detectar si ese paciente está sufriendo de un hipocortisolismo que ya se quedó. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? Doctora, entonces la prueba es positiva cuando hay un incremento de cortisol. No, Emanuel. La prueba de hipoglucemia es positiva cuando, a Incrementa. pesar de que el paciente está con 40 de glucosa, tú no logras subir el cortisol a más de 3. Tú lo que esperas cuando tienes una hipoglucemia así tan canija es que ese cortisol esté arriba de 18. ¿Por qué? Porque está el paciente en un estado crítico. Entonces, la hormona contrarreguladora de la insulina es el cortisol y tú esperas que ese cortisol esté alto. Si el cortisol se queda como si nada, viendo que estás en hipoglucemia y él sigue ahí descansando
ahí se considera que la prueba de hipoglucemia fue positiva y que estás diagnosticando una insuficiencia suprarrenal. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Ujú. Y ya después viene el trabajo de me voy a dedicar a buscar si es primaria o es secundaria. ¿Ok? ¿Alguna duda? Gamaliel y Abril y No, Dali, doctora. Jenny, ¿no? Otra. Bueno, aquí sí quiero que pongan atención en estos temas del cortisol, porque a veces, siempre, aunque somos residentes, andamos haciendo cosas que no se nos olvida. Aquí en este momento estamos diagnosticando con el cortisol en la sangre la presencia de hipocortisolismo. Como ven, no estamos hablando aquí de que, no sé, que por un periodo de estrés, cuando el paciente está sometido a estrés, por ejemplo, que ve que viene la aguja, entonces en ese momento puede sufrir una subida de cortisol porque ve que viene la aguja. Entonces sí podríamos encontrar cortisoles altos porque la suprarrenal está sana. Ante una suprarrenal enferma, puede venir el temblor y todos salen corriendo y el paciente no, pues sí, ha de salir porque tiene otras hormonas, pero vaya, su cortisol no tiene esa capacidad de respuesta, de huida para salir corriendo. Entonces, el cortisol nos va a servir para diagnosticar solamente este estado. Si hablamos de hipercortisolismo anormal, se va a medir cortisol urinario, eso lo veremos en la clase de mañana, pero sí quiero que desde aquí vean las diferencias de los cortisoles que vamos a tomar. Aquí estamos tomando cortisol en suero y haciendo una prueba de hipoglucemia. Bueno, entonces, el reemplazo de glucocorticoides imitará la secreción de cortisol que va de 8 a 15 miligramos al día. Nosotros vamos a producir más cortisol en la mañana que en la tarde. Por eso cuando nosotros vamos a darle cortisona a una persona, vamos a distribuirlo de la siguiente manera. La hidrocortisona viene en forma de tabletas. Esto no lo van a encontrar en farmacias del Ahorro, Guadalajara, no son medicamentos de farmacias especializadas que se tiene que mandar traer a veces de Estados Unidos. Entonces, lo correcto es darle 10 miligramos en la mañana y 5 en la tarde, o bien 10 miligramos en la mañana, 5 a mediodía y 5 en la tarde. La hidrocortisona es carísima, cuesta como 4,000 pesos, pero la prednisona cuesta como 20 pesos. Entonces, lo más fisiológico definitivamente es la hidrocortisona. Pero si no hay dinero, entonces podremos suplementar con prednisona 5 miligramos a las 8 de la mañana y 2,5 miligramos a las 4 de la tarde. Hay pacientes que toleran muy bien nada más manejando 5 miligramos al día. Eso ya lo hace uno cuando va uno conociendo al paciente y va uno reduciendo las dosis de esteroide. ¿Cómo monitorizo a mi paciente? Voy a medir el sodio, el potasio, y si mi sodio tiene que estar bien, les he dicho que estos pacientes cursan con hiponatremia, entonces mi sodio tiene que estar excelente. Mi potasio también tiene que estar bien. Mi presión, mi paciente no tiene que estar chocado, pero tampoco hipertenso. Y mi glucosa debe de estar bien. También se le tiene que estar preguntando al paciente su estado de bienestar, si se siente bien, si se siente bajoneado, cómo está el peso, si está perdiendo peso. A veces los pacientes con insuficiencia suprarrenal quedan con cierto deterioro neurológico que les hacen abandonar el tratamiento. Entonces, cuando ves, ya vienen como si fueran pacientes psiquiátricos, traen delirio, ¿ok? Entonces son estados así bien delicados en los cuales el paciente sí se puede suicidar, sí puede hacer cosas muy locas, más que lo estás teniendo con estado de choque, con hiponatremia. Una hiponatremia, ya cuando vimos el tema de hiponatremia, vimos que una hiponatremia severa puede dejarte con daño cerebral permanente al paciente. El reemplazo de mineralocorticoides
solamente se va a dar cuando estamos hablando de insuficiencia suprarrenal de tipo primario, porque aquí hubo algo que no nada más agarró a la zona fascicular, sino también hubo algo que tomó a la zona glomerular y por eso también ya alteró los niveles de aldosterona. Eso se va a manifestar porque el paciente, por más que ustedes le estén dando su dosis correcta de prednisona, de hidrocortisona, nada que sube el sodio a lo normal. Y es entonces cuando vamos a reemplazar los mineralos corticoides con fluorocortisona. Igual esta fluorocortisona se tiene que traer de Estados Unidos y se da a dosis de 0.05 a 0.2 miligramos al día. Manejo del estrés. Lo normal es que nosotros ante un temblor, ante una mala noticia, sentimos que se nos sube algo adentro y podemos salir o no sé, es una hormona de la supervivencia, pero estos pacientes no tienen esa capacidad. Entonces, cuando están ante una enfermedad, la dosis se tiene que aumentar 2 a 3 veces arriba de lo normal. Si la enfermedad dura más de 3 días o existe vómito, tenemos que darle hidrocortisona IV. El paciente hospitalizado puede recibir una dosis de 50 miligramos cada 12 horas y si estando hospitalizado está grave, 100 miligramos cada 8 horas. Cuando se van a someter a una endoscopía, arteriografía, le podemos dar una dosis única de hidrocortisona. Aquí, cuando nos referimos a esto es lo que les va a tocar más a ustedes. Por ejemplo, si yo tengo a mi paciente dándole 5 miligramos de prednisona al día, la indicación que yo le doy es que cuando esté enfermo, le dio un dengue, le dio un COVID, algo que está malito en casa, esos días de enfermedad le va a subir a 10 miligramos al día. Si yo le estoy dando 7.5 miligramos, le voy a decir que le suba a 15 miligramos al día, que debe de doblar la dosis para que tenga suficiente capacidad de respuesta ante la enfermedad. Si se hospitaliza, entonces debemos de utilizar hidrocortisona y de hecho a estos pacientes se les recomienda que carguen una pulserita donde diga enfermedad de Addison o que diga córtico dependiente para que el paramédico que vea esta indicación si el paciente se accidenta. Por ejemplo, yo tengo una pacientita que siempre se quejaba de es que estoy cansada, es que estoy cansada, es que estoy cansada y siempre yo la veía morenita, 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 pero ella es mototaxista, tiene como unos 58 años y es morenita. Yo decía, pues está así por el sol. De tanto cansancio que se quejaba, le tomé niveles de cortisol, estaban en 0. Entonces ella maneja su mototaxi, imagínense, puede sufrir un accidente y llegar al hospital chocada y el médico de urgencias no sabe ni qué onda, por qué viene tan chocada. Y ella sí se mandó a hacer su pulserita de plata donde le puso ahí que es el córtico dependiente. Entonces esperamos que el paramédico o en el caso de ustedes que son médicos muy jóvenes, si la reciben algún día, esperemos que no, pues ustedes ya saben qué significa y qué se tiene que hacer. Hay mutaciones en las cuales tenemos mutaciones genéticas en las cuales hay varias patologías autoinmunes a la vez. Entonces, por ejemplo, está este caso, ya ven que es como muy polémico porque son modelos que tienen cambios físicos que hacen que los diseñadores pues se fijen en ellas para modelar. Entonces, ella tiene un síndrome poliglandular tipo 1 y ella tiene Addison, hipoparatiroidismo y bueno, cuando era bebé le diagnosticaron candidiasis mucocutánea, pero también tiene diabetes mellitus 1, hipogonadismo y adenohipofisitis. Todos estos son los componentes del poliglandular tipo 1. Recuerden que se diagnostica en la infancia. El gen aire es el que está alterado con una herencia recesiva. Y también estas patologías de la insuficiencia suprarrenal pueden formar parte del síndrome poliglandular tipo 2. Y el poliglandular tipo 2, ese es del adolescente o el adulto.
y se caracteriza por enfermedad de la tiroides y enfermedad de Addison. Entonces, de la tiroides cualquiera, y aquí es interesante que vean este cambio. Por ejemplo, esta paciente, vean cómo están las manos de oscuras, de negritas. Se ve que es una paciente que tiene un peso bajo y vean cómo se combinaron estas zonas de hiperpigmentación con vitiligo. Entonces, este es y bueno, bueno, aquí se los puse un extra, no es la misma paciente, pero puede tener problemas de la tiroides, obligado que si estamos viendo una alteración suprarrenal, pues ve y busca problemas en la tiroides, e incluso puedes ir a buscar diabetes mellitus 1 o hipogonadismo. Nada más. ¿Dudas? No, doctora. Perfecto. Entonces, nos vemos, por favor, el día de mañana. Sí, está bien, doctora. De acuerdo, doctora. Gracias, chicos. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Bye.